gracias a Dios porque un martes más Él permite a la Sociedad Femenil Esther el poder reunirse nuevamente a través de este medio y tener su culto de alabanza y adoración. Damos gracias a Dios por ello y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para honra y gloria de nuestro Dios, vamos a dar comienzo a este culto pidiendo a nuestro Dios que Él se agrade de Él. Nuestro Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta mañana porque sabemos que tú te encuentras entre nosotros. Porque sabemos, Señor, que tú estás atento a nuestras oraciones, a la lectura de tu palabra, a nuestros cantos. Gracias porque sabemos que tú estás pendiente de lo que estamos realizando en esta mañana y queremos rogarte porque limpies nuestra vida, Señor, nuestro corazón, nuestra mente de todo aquello que esté estorbando para que nuestra adoración llegue limpia delante de ti. Que por medio de la sangre de tu Hijo Jesucristo tú permitas que este culto llegue a tu presencia con olor grato, Señor, como un perfume. Hacemos este culto únicamente para alabarte y glorificarte y deseamos, Señor, que sea agradable delante de ti. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a hacer también, hermanas, la lectura del llamamiento a la adoración de esta mañana, que se encuentra en Salmo 111. Y dice la palabra de nuestro Dios en el Salmo 111, alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Han hecho memorables sus maravillas, clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad a las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles todos sus mandamientos. Afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Amén. Satúrame, Señor, con tu espíritu y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Bendíceme, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el gozo de tu amor, momento tras momento, Dios. Y déjame sentir el gozo de tu amor, momento tras momento, Dios. Envíame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir tu corazón de amor y al mundo proclamarlo, Dios. Y déjame sentir tu corazón de amor y al mundo proclamarlo, Dios. Buenos días, hermanas. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos gracias, Padre, porque
eres bueno con nosotros, Señor. Gracias porque nos pones estos medios, Padre, para que en medio de esta contingencia, Señor, podamos seguir alabándote, Señor, podamos seguir glorificándote y también podamos seguirnos reuniendo, Señor, aunque no físicamente, Señor, pero sí en espíritu. Gracias, Señor, por mis hermanas de la sociedad femenil que siguen teniendo este trabajo en tu obra, Señor. Te pido porque tú las mantengas unidas, Padre, y que puedan seguir teniendo estos medios, Señor, para agradecerte y para glorificarte, Señor. En esta mañana especialmente quiero pedirte por mis hermanas que están enfermas, Señor. Gracias por sus vidas de cada una de ellas. Yo sé que tú las conoces por nombre a cada una, Señor, y te quiero poner en tus manos sus vidas, Señor, de estas hermanas que tengan algún padecimiento crónico, Señor, sea diabetes, Señor, sea hipertensión, Señor, sea cualquier enfermedad, Señor, que han tenido ya por un tiempo, Señor, y que les causa molestia, Señor, que no las deja vivir tal vez plenamente. Te pido porque tú estés en sus cuerpos, en sus vidas, en los tratamientos que ellas tomen, Señor, para que ellas, Señor, también a través de su salud puedan sentirte que tú estás presente en sus vidas, Señor. Te pido porque cualquier malestar que mis hermanas puedan sentir, tú lo quites, Señor, de sus cuerpos, de sus vidas, y que, Señor, también estés con los médicos que las tratan, Señor, con su familia, para que puedan ser un apoyo para estas hermanas, Señor. Asimismo, también te quiero poner en tus manos a las mujeres, Señor, que sufren de violencia física, Señor, de violencia emocional. Sabemos que en estos días de confinamiento, Señor, ha aumentado grandemente, Señor, entre las mujeres la violencia en sus hogares, Señor, pero yo sé que tú eres un Dios todopoderoso, Señor. Sé que tú estás con ellas, Señor, y que si ellas confían en ti, si ponen sus vidas en tus manos, tú vas a estar con ellas, Señor. Te pido porque esta violencia cese en nuestro país contra las mujeres, Señor, y que sus familias, Señor, los hombres que están involucrados en esto, Señor, también puedan conocerte para que enderecen su camino, Señor, y para que aprendan, Señor, como dice tu palabra, que deben tratar bien a sus esposas, Padre. Te pido por estas mujeres porque no caigan en desesperación, sino que busquen tu presencia, Señor, te busquen a ti, busquen tu palabra, Señor, y eso sea la que los reconforte, Padre. También en esta mañana quiero poner en tus manos a todas aquellas mujeres que sufren de estas enfermedades mentales, Señor, como depresión, como ansiedad, Padre. Yo sé que tú conoces, Señor, a cada una de ellas. Yo sé que conoces las cosas que ellas sienten. Y, Señor, te pido porque tú estés con ellas en sus vidas. Te pido que tampoco sientan desesperación, Señor, ni angustia, especialmente en estos tiempos, Señor, en el que estar aislados, Señor, de nuestros hermanos, estar aislados de la gente, se vuelve complicado, Señor, para las personas que ya están pasando una de estas enfermedades. Te pido porque estés con ellas, Padre, que no las sueltes, que ellas siempre tengan en sus pensamientos que tú estás presente en sus vidas. Te pido porque también estés con los médicos que las puedan tratar, Señor, y que ellas puedan encontrar en ti paz, que puedan encontrar en ti tranquilidad para sus mentes, para sus corazones, Señor, y que tú seas el refugio de cualquier mujer que esté en esta condición, Padre. Te pongo todas estas peticiones en tus manos, Señor, y te pido porque tú sigas estando con nosotros, que sigas estando con mis hermanas de la Sociedad Femenil Esther, que sigan trabajando, Señor, de esta forma y que no se cansen de hacerlo, sino que cada día tú les des nuevas fuerzas para poder realizar esto, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pido. Amén. Hola hermanas, muy buenos días. Vamos a tener la lectura bíblica en la cual se basa la reflexión de esta mañana. Se encuentra en Deuteronomio 6 del 1 al 13. La palabra de Dios dice:
Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos, que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando en el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, por su nombre jurarás. Amén. Y vamos a repetir el texto clave 2 veces, el cual se encuentra en 1 Corintios 11, el 1 y el 2. La palabra de Dios dice: Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Otra vez, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Amén. Es un placer nuevamente estar con ustedes y acompañarnos en este estudio juntos para aprender de la historia. ¿Qué enseñanzas aprendiste en la semana pasada? Esto es muy importante porque tenemos también un tema por delante en este día en la cual tiene que ver mucho también con la historia y las enseñanzas. En este día vamos a ver este tema tan importante, tan interesante, el creyente y la cultura. No se puede ser humano sin cultura. Es la cultura la que nos enseña a cómo vivir en el ambiente, en el entorno social, desde la familia. Cada día usted y yo nos estamos cultivando y tenemos una raíz. Usted, padre de familia, madre de familia, hermano mayor, está cultivando también a esas generaciones que vienen creciendo. Cuando usted se levanta, ¿qué cultura tiene usted? Muy buenos días a todos, ¿cómo amanecieron? Son preguntas muy elementales que se escuchan desde temprano y espero que no se esté perdiendo esto, porque hay hoy en día de niños que ya ni los buenos días dan a la gente adulta. La generación mayor tiene que enseñar, aunque sea estos principios, y eso se cultiva todos los días. Esto desde el amanecer y hasta el anochecer se tiene que estar cultivando. Desde que nos levantamos, dar un buenos días, unas buenas tardes, o también para irnos a dormir, buenas noches. Así que esos son puntos importantes que van dentro de la cultura. La cultura también nos relaciona entre individuos, familias y todos los miembros del grupo. Cuando usted sale de casa también, usted puede decirle buenos días, buenas tardes a la persona, aunque no lo conozca. Bueno, eso no sé si aquí en la ciudad se siga dando, pero en provincia es muy común escuchar un buenos días, aunque no se conozca, por respeto, por educación. Y eso emana también desde la formación de cada ser humano en su cultura. ¿Sí? Hay muchos padres que dicen, bueno, ¿qué no te enseñaron en tu casa decir buenos días? Está como a una manera de
exhortar y decir que eso es parte de la cultura en una forma grupal. La cultura también es el acopio de generaciones y generaciones de experiencias, aprendizaje e interpretación. Así que una cultura es una memoria colectiva, tanto consciente como inconsciente. La cultura se va formando, se va desarrollando en torno en que el ser humano va avanzando dentro de la vida cotidiana. Lo que hacemos cada día lleva el sello de nuestra cultura a tal grado, a tal punto, que sin ella pierde o cambia el sentido. Es decir, uno cuando recibe aquí en nuestra nación a otra persona que es extranjero, inmediatamente se puede notar en su manera de hablar, en su manera de vestir, en su manera de pedir también los alimentos. Y eso está desarrollando también que viene de otra cultura totalmente distinta, ¿no? A nosotros nos es extraño también escuchar palabras de otra forma, aunque sea de la cuestión latina, luego se da cuenta que no es de aquí. Y eso es el sello que lleva esa persona por su familia, por su país, su nacionalidad. Y es así como todo ser humano también puede dar a conocer su cultura en la vida cotidiana. Los nuevos desafíos producen cambios en la cultura. La cultura es obra de Dios. Lo que creemos determina cómo nos comportamos. Por ello, el pueblo de Israel recibe una instrucción de parte de Dios con Moisés, dándole este gran mandamiento dirigido a los padres. Deuteronomio capítulo 6, verso 1 al 13, nos habla al respecto de eso, de estar fomentando y estar educando a las siguientes generaciones para que tengan una identidad, una formación también en todos los aspectos de la vida, de cómo debe de conducirse, de cómo debe de hablar, de cómo también debe dar a conocer su propia cultura. Deuteronomio capítulo 6 nos lleva a pensar en ese gran mandamiento, que la formación desde la cultura, el cultivo se hace desde la familia, desde el hogar. Dios le está diciendo a Moisés estas grandes instrucciones y Moisés inmediatamente la da a conocer a todo el pueblo de Israel y dice esas palabras y vamos a Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Una identidad, una formación, una religión en la cual tienen que estar siempre apegados. Esto era muy importante para el pueblo de Israel, su religión, para no poderlo violentar ni quebrantar ninguno de sus mandatos, se tenía que conocer desde temprana edad. Por ello, dice la instrucción, y amarás en el verso 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y viene la tarea desafiante de los padres para con los hijos y las siguientes generaciones. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Un papel muy importante desde el hogar
para ir fomentando, para ir cultivando a las siguientes generaciones esos principios, esa forma de vida, esa identidad también que es parte de un pueblo escogido por Dios. Por ello, esto era muy importante que se practicara desde el hogar, para que después también en el entorno social ellos manifestaran su cultura. Ahora hagamos un salto muy importante y vayamos a lo que aconteció en la vida de este joven o de estos jóvenes llamado Daniel. Vayamos a Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1 y vemos cómo es que esta historia es fascinante. Porque ¿quién le enseñó a Daniel todo eso de tener su identidad? Hay que recordar que el pueblo de Israel se había fracturado y también el reino del norte había sido exiliado y el reino del sur había sido cautivo. Y Daniel era uno de los cautivos. Daniel es el último de los profetas mayores. Y Daniel narra la historia de cómo también vive él como creyente una cultura que quiere ser arrebatada, que quiere también ser destruida, pero él defiende, él en esa nación llamada Babilonia desafía también lo que él ha creído desde temprana edad y cómo también mantiene esta cultura de ser creyente en el único Dios. Una nación babilónica era politeísta, teniendo varios dioses, y venía una situación muy difícil para él. Venía lo que usted y yo ahora podemos decir una enculturación. ¿Y qué es esto de una enculturación? Cuando una cultura se enseña paulatinamente. Y eso es lo que quieren hacer con Daniel. Y si usted presta atención, en el capítulo 1 viene una enculturación, viene una forma paulatina. Dice el libro de Daniel que tomaron jóvenes con sabia, con una inteligencia, que se desarrollaban con esas destrezas y esas habilidades. Viene de toda una selección de grupo de jóvenes, viene una elección. Eligieron a ellos por su inteligencia. Y en el capítulo 1 vemos a Daniel y a sus amigos siendo electos para vivir un proceso de enculturación. ¿Sí? Cuando esa cultura se enseña paulatinamente y le querían enseñar todo. El capítulo 1 de Daniel nos enseña que les instruyeron en las artes de adivinación, de astrología y todas otras ciencias que seguramente para Daniel era totalmente nuevo, era distinto. ¿De qué me está hablando este pueblo babilónico? Pero ellos fueron sometidos a una educación de eso, porque querían también quitarle su propia cultura. Y también creía la nación babilónica que estaba ocurriendo algo en ellos. Y en eso en la historia se llama una transculturación. ¿Y qué es esto de una transculturación? Una transculturación es cuando una cultura empieza a ganar terreno sobre otra. Ya empiezan a borrar su formación desde la familia y les empiezan a quitar su identidad, les empiezan a arrancar también esos principios, esos mandamientos que ellos conocían. Pero Daniel no se dejaba amedrentar. Una transculturación también lo podemos ver en Daniel. Hoy, en el siglo XXI, eso es lo que está ocurriendo con los jóvenes, con los niños. Está haciendo una enculturación, se ha venido haciendo paulatinamente esto de las
festividades, y ahora que ya estamos muy cerca del 1 de noviembre, de esto del Halloween, eso es lo que está ocurriendo, una enculturación, pero eso ha venido de historia atrás paulatinamente, y luego estamos siendo bombardeados con la televisión, con algunos comerciales de esto, ¿no? Es totalmente mexicano y no sé qué tanto más, pero también la transculturación. Cuando una cultura empieza a ganar terreno sobre otra, empieza entonces a venir estas situaciones. Entonces, ¿qué soy? Soy mexicano, soy norteamericano, no sé, a veces viene toda una confusión. Entonces, ¿qué soy? Porque está viviendo una violencia contra su propia cultura. Hay personas que hasta el día de hoy no les gusta la nacionalidad donde vivieron. A veces son malinchistas. ¿Por qué? Porque se ha dejado atrapar de otra cultura, una transculturación, y empiezan a actuar como extranjeros cuando ni siquiera son de esa nacionalidad. Con Daniel están viviendo esto. El simple hecho de haberles arrebatado, cambiado el nombre, fue algo que les impuso esa nación de Babilonia. ¿Por qué usted se acuerda principalmente de los nombres o los sobrenombres que les pusieron a Daniel y a sus amigos? A veces cuando hacemos una pregunta, ¿cómo se llamó Daniel y sus amigos?, nos acordamos más de los nombres babilónicos que su propio nombre hebreo. Así que Daniel, en el capítulo 1, nos habla al respecto de esto. Dice en el verso 6, entre estos, después de haber sido elegidos por Babilonia y sus hombres sabios, encontraron a estos jóvenes, llamado Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Este dato es muy importante, porque venían de esa cultura, de la tribu de Judá. Una tribu con un conocimiento también de las cosas de Dios, porque habían sido formados desde la familia. Sus padres habían cimentado una forma de vida, su propia cultura, una identidad que eran un pueblo escogido por Dios. Así que ellos viven una violencia. Dice el verso 7, a estos el jefe de los eunucos puso nombres. No querían llamarles por sus propios nombres, le pusieron sobrenombres. Y hay algo muy interesante en esto, nombres de sus propios dioses. Dice ahí el pasaje, puso a Daniel Belsasar. Bel era el nombre de un dios babilónico. A Ananías le pusieron Sadrach. A Misael, Mesac, y a Azarías, Abednego. Tenían que ver con nombres religiosos babilónicos, poniéndoles también una identidad, o queriéndoles poner una identidad, mejor dicho, a cada uno de ellos, porque querían borrar de sus mentes su propia cultura. Y déjeme decirle que Daniel, Ananías, Misael y Azarías eran unos jovencitos en promedio entre unos 14 y 17 años. La edad perfecta para hacer cambios, para hacer transiciones en su manera de pensar, en tomar su propia madurez. Para el pueblo israelita, a la edad de los 13 años, ya los consideraban como hombres. No como jóvenes o adolescentes como usted y yo hoy en el siglo XXI los conocemos.
Ellos ya tenían también un cimiento. Pero para la cultura babilónica pensaban que era una edad muy importante de esa transición, de que iban a aprender rápido y que se iban a olvidar inmediatamente de su propia cultura. No había padres que les acompañaran, no habían sabios de su propia cultura que caminaran con ellos. No eran unos jóvenes que alguien les acompañara en el terreno humano, pero sí en el terreno espiritual. Ellos defendieron su propia cultura. Ellos no violentaron, sino caminaron como ellos les pusieron en ese nombre, y ellos se tenían que identificar inmediatamente con esos nombres. Tal vez en los primeros días les costaba ver a Daniel diciéndole: Belsasar, ven para acá. Y Daniel posiblemente: ¿y a quién le está hablando? Porque ese no es mi nombre. Mi nombre es Daniel. Daniel, en su significado, Dios es mi juez. Él sabía, él tenía esa identidad y tenía su propia cultura en la vida y lo estaba modelando. Para Babilonia, eso no importaba. Estaban poniendo una transculturación en ellos. Pero ellos, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, estaban viviendo un tiempo de una aculturación. ¿Qué es esto de una aculturación? Cuando una cultura se impone por la fuerza sobre otra. Eso es una aculturación. Y Babilonia se quería imponer sobre estos jóvenes, sobre estos niños, si usted lo quiere ver desde este punto de vista en nuestro tiempo. Eran unos niños, pero ellos, valientes, siguieron su propia cultura, su propio pensamiento de las generaciones que le habían antecedido. Algo llama mucho la atención en el libro de Daniel, una postura firme, contundente. Dice el verso 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Esto es muy importante y muy interesante. ¿Cómo es que este jovencito, más o menos entre los 14 y 17 años, toma una postura muy firme, defiende su propia cultura, defiende su propia identidad y no se amedrenta? Tiene una firmeza porque él abrazó desde temprana edad su propia cultura, su propia formación, la experiencia de sus padres, de sus abuelos, de los que le antecedieron, para mantener viva su propia cultura. Y Daniel propuso en su corazón, en su vida, no contaminarse de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se obligase a contaminarse. Una postura muy firme en la vida de Daniel y seguramente de sus amigos. Aunque el libro de Daniel nos habla que fue él el que habla por sí mismo, pero seguramente sus amigos le acompañaron por mantener viva esa propia cultura. Aunque les enseñaran y les llenaran de muchas materias en Babilonia, con las mejores universidades, con los mejores maestros de adivinación, de artes mágicas y no sé qué tanto más, ellos vivían un principio que tiene desde su propia cultura, el temor a las cosas de Dios. Y eso llama la atención de que él defiende frente a los desafíos de una cultura que no es su cultura, pone una firmeza
por delante. Se mantiene firme. Daniel determina lo que él es. Y él es un hijo del pueblo de Dios. La pregunta que yo te hago entonces, ¿eres un hijo de Dios? ¿Cómo defiendes también esta cultura de la religión monoteísta? Es decir, en un solo Dios. Deuteronomio, capítulo 6, una gran verdad. En el verso 5 dice, oye Jehová, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Hoy hay mucha confusión. Hoy se ha abierto todo un mercado de adoración de pedazos de madera, de estampas, de no sé qué tantas cosas más. Y es ahí cuando entonces estamos viviendo en este siglo una inculturación. Hemos dado paso y entrada al hogar de otras cosas que no están conforme a la Escritura. También, posiblemente, se está viviendo y ni siquiera nos hemos dado cuenta de una transculturación, que algo empieza a ganar terreno sobre nuestra fe. Tenga cuidado. Donde Daniel nos lleva a eso, a proponer en el corazón de no contaminarse. Él ha sido formado en una cultura, en la fe del Padre Celestial. La aculturación a veces se violenta a cada momento y a cada instante, cuando una cultura se impone por la fuerza sobre otra. Y eso es lo que ocurrió en América Latina. Vinieron a imponer una religión que, si bien fue impuesta desde el pasado, y cuando sacan algunas características de México, ¿cómo usted encuentra ese dato? Religión, y los pone en una sola palabra a todos los mexicanos: católica. Y ahí es cuando nos decimos, ¿dónde está nuestra formación? Hoy en día, el creyente tiene que marchar cultivando a esas siguientes generaciones en el temor de Dios. Dice ahí el pasaje que Daniel propuso en su corazón, un jovencito de entre 14 y 17 años, que sabía quién era, quien tenía una identidad, que le habían formado desde el hogar, que era un pueblo escogido por Dios. Tenía su propia cultura, su manera de adorar, su manera de caminar delante de Dios, y todo lo que él hacía, siempre estaba los ojos de Dios, viéndolo y observándolo. Daniel, frente a una nación babilónica que no tenía ni temor de Dios y que los quería violentar, ellos se mantuvieron firmes. Pasara lo que pasara, viniera lo que viniera, las circunstancias en las cuales se encontraran, ellos se mantenían firmes. Dice ahí el verso 9, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Llama también la atención esto: Dios respaldando, Dios detrás de Daniel, adelante de Daniel, al lado de Daniel y sus amigos, porque ellos estaban honrando su nombre. Y Daniel, dice ahí el pasaje, había hallado gracia frente al jefe de los eunucos.
No cualquiera puede tener una gracia, solamente aquel que honra y glorifica el nombre de Dios. Por ello, él revela su propia cultura, dialoga con ese hombre. El verso 10 dice: y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los muchachos que son semejantes a ustedes, condenaréis para con el rey mi cabeza. Él se estaba jugando también su propia vida ante su propio rey Nabucodonosor. Y el verso 11 nos lleva a algo más desafiante. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Él confiando y desafiando a una propia cultura que, si bien les daba todos los mejores alimentos, ellos sabían en dónde encontraban la mejor fuente de alimentación: en las legumbres y en el agua, no en el vino. No me quiero meter en esto, pero usted investigue cuáles son los elementos que funge la legumbre y el agua en la vida y en el organismo de un ser humano. ¿Por qué él estaba ahí frente a una situación desafiante? La cultura nos hace llevar a hacer otras cosas que no convienen. La cultura en la cual hemos sido formados, la cultura en la cual hoy estamos viviendo en la fe del Señor, nos saca adelante. Nos debe de llevar también a una vida plena para darle a este mundo que somos creyentes en el único Dios vivo y verdadero, en el único Dios en la cual hemos creído. Y así usted y yo estaremos en ese desafío modelando una cultura totalmente distinta, un estilo de vida totalmente diferente, que honra y glorifica el nombre de Dios. Y esto es lo que determina nuestro comportamiento frente a los demás. Daniel lo vivió en su tiempo y en su momento. Hoy, ¿cómo lo estamos viviendo? ¿Cómo estamos también siendo referentes en esta cultura? Nuestra fe debe de modelar siempre que hay un Dios vivo y verdadero en todo lo que hagamos, en palabra, en pensamiento y en hecho. Usted y yo estamos reflejando esta cultura, una cultura que honra y glorifica el nombre de Dios y que todos los días nos cultivamos en nuestro caminar diario. Vamos a dejar hasta aquí el estudio y vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, porque tu palabra vuelve a recordarnos elementos importantes de nuestra vida cotidiana. El mundo hoy nos observa. El mundo hoy también quiere imponer sus pensamientos, quiere imponer también su propia cultura sobre nosotros. Y Padre, pedimos que tú nos des fortaleza para mantenernos firmes en nuestra vida, para mantenernos siempre en tu palabra. Daniel nos muestra cómo enfrentó en su tiempo y en su momento una situación cultural. Hoy, en el siglo XXI, también tenemos estas situaciones culturales que a veces nos han ganado y hemos cedido a lo que hoy el mundo y su cultura ofrece. Padre, permítenos volver al camino donde nos cultivemos en esa relación contigo, en ese continuo escudriñar de tu palabra y modelar en todo lo que hagamos
que tú eres nuestro Dios, que reflejemos a tu Hijo Jesucristo, dándole honra y gloria en todo lo que hagamos, en el trabajo, en la escuela y en el ir y venir por esta ciudad, que tu nombre sea exaltado en todo lo que nosotros reflejemos, porque allí determinamos nuestra fe delante de ti y delante de los hombres. Padre, que este tiempo seas honrado y glorificado en todo tiempo y en todo momento. Y en el nombre de Jesús oramos y te damos las gracias. Amén. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad, que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad, que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Te quiero seguir, oh mi Salvador, y darte mi ser, mi amigo, mi Dios. Te quiero servir, mi Dios y mi Rey. Te vengo a poner todo lo que soy, recíbelo, Dios. Yo quiero cantar de gozo y de paz.
la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Amén. Dios